Muy buenas. Hoy en Revista del Motor ha podido venir aquí, al Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila, que amablemente nos ha cedido sus instalaciones para probar el nuevo Mazda CX-5. Un vehículo que se renueva, quizá más de lo que parece, para poder ser mucho mejor. Creemos que Mazda ha dado en el clavo y que lo ha conseguido, pero os lo vamos a explicar. ¿Arrancamos? Las dimensiones del Mazda CX-5 apenas han cambiado. El largo tiene ahora 4,55 metros, apenas 5 milímetros menos que la versión anterior. El ancho llega hasta los 1,84 y la altura se queda en 1,68 metros. La gama de motores sigue siendo prácticamente la misma, pero han recibido cambios que han redundado tanto en el rendimiento como en el consumo. Esto a pesar de que el CX-5 es de media 40 kilos más pesado que su predecesor, dado que ha aumentado la rigidez torsional hasta un 15%. Ese aumento de la densidad de los materiales ha hecho que el vehículo sea más pesado. También se le ha añadido más equipamiento que lógicamente aumenta el peso del vehículo. Aún así, los consumos por media solo han aumentado entre 400 y 500 centímetros cúbicos. La gama de gasolina empieza con el 2.0 de 165 caballos y el 2.5 de 195 caballos que llegará en octubre. La gama de diésel la componen dos motores, el 2.0 de 150 caballos y el de 175, que es la unidad que estamos probando, que además viene con cambio automático de 6 velocidades y la tracción total. Muy bien, lo apagamos para enseñaros el interior. Todo el concepto de diseño del nuevo Mazda CX-5 está en torno al concepto Jinbaitai, que en japonés quiere decir algo así como la unión entre el ser humano y la máquina. De hecho, todos los mandos, todos los testigos, toda la ergonomía está centrada en el conductor. Y eso la verdad es que se nota, porque a la hora de sentarte a los mandos del CX-5 notas como que todo es fácil de manejar, todo queda muy a mano, los mandos funcionan muy bien, los botones tienen un tacto espectacular. Y eso se agradece a la hora de conducir. Bueno, pues cuanta más facilidad tengas, mucho mejor. Una de las cosas que más nos ha gustado de este CX-5 es el aumento de la calidad percibida. Y diréis, bueno, pues como todos, sí, como todos, pero en el caso del Mazda es incluso mayor esa sensación. Fijaos, en esta versión, que es la versión Zenith, la tope de gama, tenemos un salpicadero con un pespunte que además se agradece que tengas la misma uniformidad, es decir, no vaya dando saltos, hay un pespunte más alto que otro. Es exactamente el mismo en esta pieza que simula el cuero, exactamente igual en las puertas, y la verdad es que es muy de agradecer que hagan este ejercicio tanto de estilo como de calidad. La madera que está en esta pieza, que la verdad es que se agradece bastante. Tenemos también una pieza negro piano, plástico negro piano, que ya sabéis lo que opinamos de él. Y luego tenemos aquí los mandos de control, un mando de control que además se controla con un joystick giratorio y que nos ha gustado mucho, con cuatro teclas más una personalizable 5, que nos van a permitir realizar bueno, pues funciones con un camino corto directamente a la multimedia, al menú principal, a la navegación, dar marcha atrás a las funciones que hayamos elegido o simplemente elegir un botón mágico donde podamos programar una función concreta. Dicho esto, la capacidad de huecos y de sitios para colocar nuestras cosas es descomunal. Tenemos una gran guantera con una serie de piezas que nos van a ayudar a, bueno, pues a depositar nuestro teléfono móvil. Tenemos también una toma de 12 voltios, dos tomas USB para recargar. Y luego aquí tenemos otro gran bolso abierto con una toma de 12 voltios y todos, como os he dicho antes, guarnecidos y completamente revestidos. Aquí tenemos dos reposavasos y una guantera de bastante capacidad, profunda, además está refrigerada, y tenemos unos bolsos en las puertas bastante grandes. En definitiva, todo orientado hacia el conductor, pero con un aumento de calidad percibida muy grande. Además, esta versión que lleva los asientos de cuero, un cuero que resbala un pelín, pero a nosotros eso nos gusta, porque tampoco nos gusta quedarnos en el sitio y que la ropa no se mueva. Nos gusta que haya cierto deslizamiento. Los asientos recogen muy bien, tienen un tamaño de banqueta más que considerable,
y son ultra cómodos. Es verdad que no son los más deportivos del mundo, pero tampoco estamos ante el coche más deportivo del mundo, lógicamente. Es uno de los sub más dinámicos, es uno de los mejores en ese sentido, pero no es un deportivo. Así que vamos a ver qué tal se comporta y también vamos a ver las plazas traseras. Bueno, pues aquí estamos en las plazas traseras. Plazas traseras que tienen bastante espacio, todo hay que decirlo, y tiene cosas que me han encantado. Primero, tienen toma de aire trasera, que no todos los coches pueden tener. Es verdad que no tenemos control de la temperatura, pero si lo tienen delante podemos llegar a un acuerdo. En cuanto a capacidades, bolsas en los asientos con bastante capacidad, además son flexibles y tienen mucha profundidad. Unas bolsas rígidas de poca capacidad en las puertas traseras, y luego aquí hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo y que es la primera vez que lo veo en un generalista o en un compacto de volumen. Tenemos dos posavasos, tenemos un pequeño hueco que podría valer para monedas o incluso para un bolígrafo, y luego aquí tenemos una pequeña guantera que tiene dos tomas USB, es decir, tenemos aquí las tomas USB y no las tenemos aquí. Y diréis, ¿y por qué las han puesto aquí? Bueno, pues porque cuando ponemos aquí el cargador, un USB o un enchufe, si alguien pasa y le da una patada para pasar de un asiento a otro, te quedas sin enchufe. Aquí mucho mejor. Además está perfectamente guarnecido y fuera del alcance de la gente que pueda estar mirándolo. Lo dejas cargando, cierras y aquí paz y después gloria. El nuevo CX5 tiene apertura eléctrica en el portón y tiene una capacidad de 477 litros. Está en la media de los competidores. Y luego además tiene un hueco de unos 49 litros aquí debajo, que incorpora el altavoz, el amplificador del sonido, del sistema de sonido Bose, los triángulos y compartimentados una serie de huecos para poder poner pues, herramientas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que tenemos la posibilidad de dividir en proporción 60-40 los asientos, tirando de estos tiradores de plástico y haciendo que los asientos se abatan. Y luego tenemos esta cortinilla que podemos tener con capacidad para que se abra y se cierre automáticamente con el portón. Iluminación la justa, tenemos una toma de corriente y unas correas para poder sujetar la carga. Vamos a ver qué tal funciona este CX5 en carretera. Bueno, pues dinámicamente el CX5 la verdad es que tiene muchos componentes que nos hacen pensar que estamos ante uno de los mejores coches de la categoría en ese aspecto. Veréis, sin tener que recurrir a sistemas de conducción, ni modos de conducción, ni suspensión pilotada, tiene un compromiso casi perfecto entre sensaciones al volante, diversión al volante y comodidad de marcha. En carretera es súper cómodo. Hay que aplaudir a Mazda por ese balance que he conseguido en las suspensiones para tener un coche que balancea muy poco, que cabecea aún menos y que tiene una comodidad en marcha apabullante. Y luego además que es un coche muy divertido de conducir. También tenemos que decir que el Mazda CX5, al igual que el Mazda 6, que fue quien lo estrenó, incorpora un sistema de vectorización de la fuerza G, que lo que hace básicamente es, mediante la reducción del par, cambiar el centro de masas para poder ofrecer una mayor adherencia en la rueda exterior delantera. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Bueno, pues que el coche tenga más adherencia tanto en la entrada de la curva como a la salida de la curva. Y con eso ofrecemos más adherencia en el eje delantero, un mayor control en la curva y sobre todo a la hora de poder salir, salimos con más adherencia, con lo cual tenemos también un mayor control en la salida. Os podrá parecer una tontería, os podrá parecer que, bueno, pues que eso lo hacen otros fabricantes con una parametrización del ESP. Bueno, no es exactamente lo que hace el sistema de control vectorial de la fuerza G. Sí que lo que hace es crear un sistema que es totalmente transparente para el usuario, pero que
evidentemente funciona, porque nosotros sí lo hemos notado yendo a buen ritmo en una zona de curvas, como este coche es capaz de realizar maniobras de forma muy sencilla y también de forma muy segura. Curva, 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 y ves que el coche cada vez te va dando más información, te vas haciendo rápidamente con el control del volante. Dicho esto, la primera sensación al entrar en el CX5, como hemos dicho en la parte de presentación del interior, es calidad. El salto, que ya era bueno el CX5 anterior, pero el salto que hay entre la anterior generación del CX5 y esta es abrumador. Ya no solo es la calidad de los materiales, que como hemos dicho antes es cierta, es que no hay ruido, el sonido, el nivel sonoro del interior es escandalosamente bajo. De hecho, cuando hemos circulado por autovía a ritmo legal, la velocidad parecía que no se notaba ni siquiera el ruido mecánico, tampoco el ruido de rodadura, que era incluso el sonido más alto que podíamos escuchar. Y es cierto, porque se ha hecho mucho trabajo a nivel de interior, en nivel de reducción de ruido, sobre todo en el tema de los vidrios, son mucho más gruesos y tienen una absorción mayor de ese nivel sonoro. Un 10 para Mazda en ese aspecto, porque tenemos un coche también cómodo, pero muy agradable para la hora de viajar, no tener que estar escuchando un ruido constante de viento, ruido mecánico, etcétera, etcétera. Eso, un 10. Bueno, en cuanto al comportamiento del motor, la respuesta de la caja de cambios, etcétera, bueno, tenemos que decir que este motor Skyactiv-D 2.2 de 175 caballos y 400 Nm de par es un motor dentro de la gama de motores de similares características, un motor bastante bueno, es decir, tiene mucho empuje, eso hace que el CX5 sea un coche realmente rápido. Y lo único, que la caja de cambios tiene una orientación sumamente confortable. Es una caja de cambios que responde bien, los cambios los realiza muy suavemente. Es verdad que hace un cambio que parece que alarga un poquito la aplicación del embrague. Se nota cómo acelera y va soltando poco a poco el embrague, pero bueno, es una característica, no es un defecto. Lo hace para que sea todo mucho más suave, y lo es. A la hora de reducir varias velocidades y de responder al pisotón, ¿veis? Nada, es un segundo. Y es verdad que luego la segunda marcha, ¡pum!, es un pelín más brusca de lo normal. Pero es normal porque, bueno, hemos subido mucho de vueltas y la caja de cambios pues se tiene que volver a normalizar de alguna manera. Pero es verdad que no es una caja de cambios diseñada para el comportamiento deportivo, pero responde perfectamente a los requerimientos del usuario medio. ¿Sabéis? Ya he tenido una sensación con este coche muy agradable a la hora de conducir. Es como cuando te ponen un filete, un buen solomillo, y el primer corte que le das al solomillo, ya sabes que te va a gustar ese solomillo. Es como cortar mantequilla. Bueno, pues cuando me subí a este coche en la presentación que hubo en Barcelona, yo ya sabía que este coche me iba a gustar en la prueba. Y no ha sido más que ratificar día tras día esa sensación. Es de los pocos coches que me han gustado al primer vistazo. Es verdad, es un coche ciertamente atractivo, tiene un diseño muy bonito. Este color es, sinceramente, un espectáculo, sobre todo cuando le da la luz del sol en su plenitud. Pero ha sido al subirme en el coche, es decir, todo cuadra. Es cómodo, mis rodillas tocan zonas blandas, el volante está en una posición perfecta, el asiento me cubre bien la espalda, el reposacabezas está cerca de mi cabeza, todo fluye. Y luego te pones en marcha, coges el coche, el motor responde bien,
hace un ruido razonable, la caja de cambios funciona bien, es muy confortable, los consumos, el tacto de los elementos, el sistema de sonido Bose, que es espectacular, todo funciona bien y cada día te apetece coger el coche. Eso para mí es fundamental. Que un coche te guste y que estés deseando cogerlo al día siguiente es la mejor de las pruebas de que han acertado con ese coche. Se nota que Mazda ha puesto mayor interés en realizar un vehículo casi perfecto. Y decimos casi porque siempre se puede mejorar. Siempre puede haber un puntito más de mejora en un coche que ya de por sí era muy bueno. Bueno, pues Mazda ha conseguido darle una vuelta de tuerca, le ha puesto más equipamiento, le ha puesto unas cositas para que el coche sea mejor, y el CX-5 ahora es más bonito, más confortable, más dinámico, más divertido de conducir, más tecnológico, en definitiva mejor que la generación anterior, que ya era buena. Así que espero que os haya gustado esta prueba del Mazda CX-5. A nosotros es un coche que nos ha gustado un montón y nos emplazamos a una próxima prueba por aquí cerca en Revista del Motor. Hasta la próxima.